En el audio anterior hablábamos de la ley y sus implicancias, sus propósitos. Y decíamos que Dios allí rayó la cancha, puso las normas por las cuales nosotros debíamos vivir. Normas que muchos intentan y otros rechazan absolutamente. ¿Cuál es la correcta? Ni la una ni la otra. El que trata de vivir por la ley de los mandamientos, cumpliendo los mandamientos, se encuentra que es un hipócrita. Sí, porque dice no matar, pero cuando odia, dice Jesús, ya ha matado en su corazón. Sí, muchas veces hay personas que no han matado a otras, pero no las han matado porque saben las consecuencias. O también alguien dice, yo no he robado. Mentira. ¿Cuántas veces lo hacemos de una u otra forma? Robando tiempo, robando el tiempo para nuestros propios hijos. Muchas veces que debemos darle, es un tiempo para ellos, es un tiempo de ellos y nosotros lo tomamos para nosotros, egoístamente. Hay muchas formas de las cuales nosotros robamos. Un papelito por aquí, una cosa por allá, que no le damos importancia, pero estamos sacando lo que no nos pertenece. Pero no justificamos comparando lo que creemos que es robar. Ahora, alguien dice, yo no he adulterado, no he engañado jamás a mi esposa. Mentira. Jesús dice que cualquiera que mira con deseos a otra mujer, adulteró con ella en su corazón. Entonces tratar de guardar la ley y decir yo puedo ser justo a través de la ley, le lleva solamente a caer en la hipocresía, pero también a caer en la intolerancia absoluta de todos aquellos que él considera que son menores que él. Como el fariseo que estaba al lado del publicano. El publicano era un cobrador de impuestos y este se pavoneaba, ¿cierto?, diciendo todo lo que él hacía y que no hacía como aquel que estaba ahí, que era un pecador para él. Estaba viéndolo y menospreciándolo. Pero Jesucristo estaba allí viendo esto y dice que ¿cuál de los dos sale justificado, considerado justo para los ojos de Dios? El fariseo que se empavonaba diciendo, ¿yo soy mejor que este? O el publicano que no lo estaba tal vez mirando, sino que se estaba mirando a sí mismo y diciendo, sé propicio a mí, Señor, oh Dios, porque soy pecador. Uno no reconocía lo que era porque estaba creyendo en sus propios méritos y el otro no tenía nada de qué aferrarse, pues sabía que era pecador. Ahora, hay un experto, conocedor de lo que es ser un legalista, y ese era el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, antes de que Jesús mismo le llame Pablo. Y Saulo de Tarso, él tenía una conciencia bien clara de lo que tenía que hacer. Él tenía que agradar a Dios. Y para agradar a Dios, él tenía que defender su causa. Y en este tratar de agradar a Dios, él no sabía o no se daba cuenta en ese momento que en realidad estaba desagradando a Dios y no agradándole. No solo porque él estaba buscando a los cristianos para matarlos, meterlos en las cárceles y que ahí los torturaran. No solo por eso, sino también porque él no se estaba dando cuenta de su propia naturaleza, de su propio pecado. Por eso es que cuando él se da cuenta de esto, él sabe lo que está diciendo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a pesar de haberse encontrado con Cristo, él aún sabe que en su naturaleza sigue de una u otra manera una ley operando y es la ley del pecado. Ahora, muchas personas
dicen, no, cuando tú eres cristiano ya no opera el pecado en ti. Y es verdad en el sentido de que cuando Cristo muere en la cruz, Él limpia tus pecados, pero la debilidad de la carne hace que tú tienes que estar permanentemente alerta a las acechanzas tanto del diablo como de tu propia naturaleza. La tentación viene a través de lo que se llama concupiscencia, los deseos innatos de la carne. Y ningún cristiano se salva de esto. Entonces cuando alguien dice, yo mejor no me convierto en cristiano ni nada, no voy a la iglesia ni nada, voy a preferir, hago las cosas como a mi manera y vivo como yo siento vivir. Esa persona está en el lado opuesto, está diciendo, yo no quiero nada con los mandamientos de Dios. Yo los voy a vivir a mi manera y puedo ser mejor tal vez que muchas personas, claro, pero no se da cuenta que dentro de sí hay maldad todavía y Dios la está viendo. Y esa maldad y esa naturaleza es producto de estar separado de Dios. Ahora, en este audio lo que vamos a ver es cómo jugar en esta cancha que Dios rayó, ¿cierto? ¿Cómo podemos entrar a jugar? El apóstol Pablo iba camino a Damasco para matar cristianos, para hacer una labor que él consideraba que tenía que hacer, juzgar y condenar. Pero se encuentra con Cristo y inmediatamente se da cuenta que él es pecador. Pero él, cuando se da cuenta que es pecador, no se queda ahí. Dios no se queda ahí en el fondo con él. Y él declara esto en la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Mucha gente entra a la llamada religión cristiana para agradar a Dios. Están igual que el Saulo de Tarso tratando de hacer algo para tener méritos delante de Dios. En cambio, para agradar a Dios, cristianos para agradar a Dios, no puedes hacer nada para agradar a Dios, pues Dios se agrada en lo que hizo su Hijo en ti. Y por eso la palabra acá dice que de modo que alguno está en Cristo. Cuando Cristo está en ti, tú tienes esperanza. Dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria, porque nosotros somos el vaso de barro y tenemos una excelencia dentro de nosotros. Y esa excelencia es la obra de Dios que Él hizo en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti. Si estás en Cristo, es el Espíritu Santo el que está en ti. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. La novedad de vida es espiritual. Dios está trabajando en ti. Y me pongo a pensar en esto. Si tú quieres ser un buen jugador, tienes que seguir los procesos del entrenamiento que Dios hace a través de ti. Por ejemplo, nosotros hablamos de Alexis Sánchez. Inmediatamente nos damos cuenta de que es un jugador de élite, chileno, uno de los mejores en el mundo. Ahora, Alexis Sánchez se hizo de la noche a la mañana jugador de fútbol y de élite. No es cierto. Cuando Alexis Sánchez nació, su madre le dio de mamar, lo cuidaba, lo limpiaba, le enseñó a caminar. Muchas veces caía, ella lo levantaba, lo afirmaba, le dejaba correr riesgos para que aprendiera. Alexis Sánchez no se hizo de la noche a la mañana. Tampoco entró a jugar inmediatamente a un club de primera división. Partió desde abajo. Pero cuando estaba en la cancha, él se sentía libre para jugar conforme al talento, a la virtud natural que él tenía. Tenía un entrenador
que lo aconsejaba, que lo guiaba, que lo orientaba. Pero él no solamente era el jugador, era parte de un equipo. Él formaba un equipo y en su posición, él sabía qué es lo que tenía que hacer. Él no era arquero, él no podía tomar la pelota con la mano porque le hubiesen cobrado un penal o una falta. Él no podía estar en la línea de defensa porque lo necesitaban en el medio campo hacia arriba, donde podía tal vez hacer un enganche para hacer un pase de gol o donde podía hacer un gol. Cuando una persona conoce a Cristo, no es que inmediatamente tú vas a jugar en las ligas mayores. Tienes que aprender, tienes que ponerte en las manos de Él, tienes que aprender a depender de Él como un niño. Tienes que comer, tomar la leche, que es la palabra de Dios. Aprender a conocer a Dios a través de su palabra. Pero la gente cree que voy a ir a una iglesia, me bauticé y cuando me bautizo ya salgo nuevo y soy diferente. Pero se topa con que al lado fuera empiezan las tentaciones y su carne es débil. Y no es porque haya una justificación a pecar. No, hay una realidad que está en sus miembros. Por eso que muchas veces nos defraudamos de aquella gente que pensamos que ya tendría que tener alas. Tantos años en el Evangelio y de pronto se cayó, de pronto falló. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de la comunión con el Señor a través del Espíritu y la palabra de Dios, la oración, en la búsqueda de Él, entonces comenzamos a fallar. ¿Por qué? Porque estamos oyendo a nuestra carne, nuestras tentaciones, nuestros deseos, que tienen que ser controlados, pero no controlados por la ley, porque la ley no tiene poder para controlarnos internamente. Sí puedo yo aparentar y hacer aquello que la ley dice exteriormente. No mato, no robo, no adultero, no miento aparentemente, porque los demás no saben que he mentido, pero soy mentiroso. De corazón, en el corazón estoy pecando. Entonces, ¿qué necesito? Lo que dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, la obra que hizo Jesús, solo la pudo hacer Él. Solo la puede hacer Él. Por eso es que Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Él cumplió la ley y también a los profetas, las profecías que venían. En Él está todo centrado. Él es el que tomó el lugar tuyo y el mío. Por eso es que Romanos 5:8 puede decir: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, cuando tú tampoco tenías ni siquiera noción de Dios, como en mi caso. Dios ya me veía como nosotros vemos a Alexis Sánchez mirando hacia el pasado y vemos a un niño recién nacido, pero ya lo vemos un jugador de liga. Dios te ve a ti en el proceso terminado, pero tú no puedes ver eso. Tú lo único que puedes hacer es salir a la cancha día a día y jugar tu mejor partido, porque Él te va a guiar a hacerlo. Los 10 mandamientos son un conocimiento que tenemos de lo bueno y lo malo, pero el conocimiento del bien y el mal no salvan. De hecho, Adán y Eva dicen que comieron del fruto donde ellos obtuvieron el conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué fue lo primero que entendieron? Que estaban desnudos. Tuvieron vergüenza. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a la voz de Dios. Y todos nosotros desobedecimos la voz de Dios permanentemente. Entonces Cristo paga por nosotros.
No solo pagó por tus pecados pasados, sino por tus pecados presentes y futuros, porque Él te ve como Alexis Sánchez desde pequeñito hasta ahora, que hasta ahora ya está el futuro. A lo mejor ahora estás jugando en unas ligas menores, o otros están jugando en las ligas mayores, pero todavía no llegas a ser un jugador de elite. Y Dios quiere tener un propósito en tu vida, y tú sabes que vas para allá. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante, teniendo puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Nosotros no teníamos acceso a la presencia de Dios como tú crees que lo tenemos ahora. Por eso es que los judíos tenían todo un ritual para poder llegar hasta un lugar que le llamaban el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Pero cuando Cristo muere en la cruz, dice Mateo 27:51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué? Porque cuando Cristo termina la obra, dice, consumado es. Padre, todo está hecho. Ahora el acceso a tu presencia está abierto para todo aquel que cree en mí y en el sacrificio que he realizado por ellos. Porque Hebreos 10:14 dice, porque por una sola ofrenda que es el sacrificio de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. A los santificados. Él, aquellos que creen, los limpia, los perdona y les hace nuevas criaturas. Hay un programa en la televisión que se llama algo así como Sacrificio al Desnudo, no sé. Y realmente están desnudos los tipos. Claro, no se ve sus órganos vitales. Le ponen allí unas sombras para que no se vea. Pero esta gente está desnuda, pie pelado, sin nada. Y los ponen en el lugar más inhóspito. Y allí tienen que sobrevivir y por 20 o 40 días hasta llegar al lugar donde le dan como meta. Y uno ve que ellos van contando los días para llegar a la meta. Y caminan. Y saben, no pueden a veces caminar, se les hacen tira a los pies. Y los mosquitos y los bichos los pican y tienen su piel toda enronchada. Y veía el otro día, he visto varios que gritan y dicen, no, yo no doy más, ya no puedo más. Pero luego llega el otro día y dice, no, tengo que seguir, voy a seguir, tengo que seguir. Cuando Dios está en nosotros, es Él el que nos da ese espíritu, el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para permanecer y seguir adelante a pesar de nuestras caídas, de nuestros dolores, a pesar de nuestra propia incredulidad en lo que no vemos, porque quisiéramos ver ya lo que vamos a hacer y lo que vamos a tener. Pero esta gente se sostiene porque ellos quieren llegar a la meta. ¿Sabes cuál es la meta de todo cristiano? Es llegar a la presencia de Dios. Y no por mérito personal, simplemente porque todos los días puedes salir a esta vida cada mañana y decir, Señor, este es un nuevo día que me has dado, pero es un día menos que me acerca a ti. Pero gracias a tu amor y a tu misericordia y a que tú, Señor, hiciste justicia en la cruz, pagando por mis pecados, yo en esta hora puedo pararme frente al enemigo, frente a Satanás y decirle, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, porque el que me salvó me liberó del pecado. ¿Qué significa me liberó del pecado? Ya no pecas más. Eso es lo que la gente piensa. No es eso. Me liberó de la carga del pecado, de la culpa, de la condenación que había en mí, que Dios había puesto por medio de la ley. ¿Pero para qué puso eso Dios?
Simplemente porque como Él es un Dios de procesos, tenía primero que revelar quién éramos nosotros cuando estábamos separados de Él, pecadores. Pero sin la ley no sabríamos, no lo sabríamos. Lo que hace mucha gente que no vive pendiente de lo que son los mandamientos, porque la gente a veces también cauteriza esto. El pecador realmente muchas veces no quiere ni saber ni sabe de esto, de la ley o de los mandamientos de Dios, no le interesa. No me interesa. Está cauterizada la mente. Entonces se mete en otras cosas que puedan tener algún sentido para él, porque esto no lo tiene. Pero cuando Dios revela la verdadera razón de los 10 mandamientos, que es para conocer el pecado, para entender y conocer mi propio pecado, a eso me refiero, o se refiere la palabra, entonces ahí yo me doy cuenta de la necesidad de un Salvador como Jesucristo, el único. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo por Jesucristo. Nadie va a llegar a la meta por sus propios méritos. Nadie puede decir, mira, hay más caminos que uno solo como Jesús. Y yo puedo creer en Buda, puedo creer en Mahoma, puedo creer en alguien más y puedo vivir una vida mucho más santa y más buena que tú o que cualquier persona. Eso es lo que dice la gente. Pero aquí no se trata de lo bueno o malo que tú seas, porque todos han pecado, es lo que vimos en el audio anterior. Todos han pecado y tu deuda es grande, no importa si has pecado una vez al día. Ya en un año tienes 365 pecados, multiplícalo por la edad que tienes. Por un pecado, ¿cuántos pecados tenemos todos en el día de pensamiento? Ni siquiera porque podríamos enterrarnos allí en un monasterio y vivir sin tocar a nadie ni hacer nada, pero mis pensamientos volarían, porque mi naturaleza estaría creando un mundo interior apartado de Dios. Pero si tú ahora estás sintiendo que esta conciencia tuya se está abriendo, estás sintiendo que en realidad ahora entiendes por qué necesitas ser cristiano o por qué eres cristiano. Porque Dios quiere que juegues el mejor partido hoy en día, pero ese mejor partido no será por conocimiento, no es por la letra de lo que conozcas, porque no es más santo ni más poderoso en el Señor el que sabe más, sino aquel que cree más en Él y a través de lo que cree le obedece al Señor porque le cree. ¿A quién le pones atención tú? ¿A una persona que le crees o a una persona que no le crees nada? Al que le crees le pones atención porque sientes que está diciéndote una verdad y quieres conocer esa verdad. Pero al que te miente, al que tú sabes que te está mintiendo o crees que te miente, no le pones atención. Dejas que hable tal vez, pero no le pones atención. Porque no te sirve de nada ponerle atención a una mentira. Pero cuando tú le pones atención al Señor a través de la palabra, a través del Espíritu Santo que mora en ti, a través de la acción diaria en tu vida, en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayas, le estás poniendo atención al Señor. Él te habla a tu corazón. Entonces, quieres hacer lo que Él te está diciendo. Y si no puedes, se lo pides a Él. Pídeme, dice, y yo te daré. Llamad y se os abrirá, buscad y encontrarás. Pero todo aquello es en función de su voluntad. Quiero la voluntad de Dios porque le creo a Dios. No solamente creo en Dios, como dicen la mayoría. Le creo a Dios. Su amor me enseña a jugar. El que comenzó la buena obra en ti la terminará. Él es un Dios de procesos. Y estás en una etapa distinta. Te puede parecer que tu etapa es como de retroceso. Has fallado, has caído, estás triste.
estás deprimido, estás solo. Pero si estás con Él, nunca estarás solo. Saldrás adelante, saldrás de esto, porque el que te sostiene ya venció al mundo. Tú serás vencedor si te sometes a Él y confías en Él. Que Dios te bendiga.